Vamos a comenzar nuestro culto de esta tarde. Hermanos, quiero que cada uno de ustedes abra su Biblia, por favor, en el Salmo 119 y el versículo 90. Vamos a leer ahí primero y luego vamos a orar para que el Señor hable a nuestros corazones en esta tarde. Salmo 119, por favor, y vamos a ver el versículo 90. Salmo 119 es el capítulo más largo en toda la Biblia. Vamos a considerar ahí un verso nada más y luego de ahí vamos a partir con todo lo que será este tema para esta tarde. Salmo 119, versículo 90, dice así: de generación en generación es tu fidelidad, tú afirmaste la tierra y subsiste. Note lo que dice la primera parte: de generación en generación es tu fidelidad. En esta tarde, hermanos, vamos a compartir este tema importante que creo que no es nuevo para muchos, pero quiero que recordemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso es la fidelidad de Dios, ¿verdad? Ese es el tema de esta tarde, la fidelidad de Dios. Dice aquí la palabra de Dios que su fidelidad es de generación en generación. Vamos a considerar varias palabras importantes en algunos textos que vamos a ir viendo a través de la palabra de Dios, pero vamos a orar para que Dios nos ayude y nos guíe por medio de su Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos en esta hora. Gracias, Señor, por este nuevo día, a pesar de que está un poquito nublado y un poquito el viento. Sin embargo, Señor, la Biblia establece y dice que este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y gracias porque relativamente así es, Padre. Nos gozamos porque podemos nuevamente escudriñar tu palabra y encontrar las verdades en ella para nuestras vidas, para nuestro crecimiento, para fortalecer nuestra vida espiritual y para seguir parados en el cimiento que es Cristo, que es nuestra roca, y para poder dar testimonio a aquellos, Señor, que todavía no han creído en el Evangelio. Así es que, por favor, Señor, ayúdanos a través de este estudio considerar también esta parte tan importante más bien, de lo que es tu fidelidad hacia tu pueblo, hacia todo cristiano, toda iglesia, Señor, que se reúne, que cree en ti, Señor, que se ha arrepentido, y considerar cómo has trabajado en nuestras vidas en el transcurso de los años, en las diferentes etapas que hemos vivido, y considerar los versículos, Señor, que vamos a estar leyendo, sacar de ellos las expresiones fuertes en el sentido de resaltar esa parte tan importante que es la fidelidad de nuestro Dios. Gracias, Señor, y ayúdanos, por favor, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Quiero que vayan notando estas frases, como decía en la oración, resaltar las frases en cuanto a la fidelidad de Dios. Por ejemplo, antes que nada más a forma de introducción, quiero decir esto a todos los hermanos que nos están viendo y los que estamos aquí en casa. Quiero decirles a forma de introducción: Dios ha sido fiel en el transcurso de toda nuestra vida. No importa si éramos o no éramos cristianos. Lógicamente, la misericordia y la fidelidad de Dios, pues en este sentido, la vemos de una manera más diferente, ¿verdad? Consideramos lo que Dios en su grandeza y fidelidad ha hecho en nuestras vidas como creyentes. Pero antes de eso, podemos decir que Dios fue fiel porque no permitió que muriéramos, sino que llegáramos al conocimiento pleno de su palabra, ¿verdad? Nos guardó de muchos peligros, aún estando, podemos decir, sin la protección divina. Pues yo puedo recordar a la edad lo he compartido en la iglesia, a la edad de 17 años y 17 y medio, yo estuve en la esquina con mis amigos, perdiendo el tiempo, tomando, aunque yo no tomé mucho, fumando y haciendo tontería y media. Recuerdo en una ocasión que estábamos ahí y llega otro de otra pandilla y comienza a disparar ahí donde estábamos nosotros. Gracias a Dios que no me tocó a mí una bala, le tocó a uno de mis compañeros, pero al resto
no nos pasó nada. A mi compañero, pues gracias a Dios tampoco perdió la vida, ni mucho menos simplemente fue herido, ¿verdad? Pero yo puedo decir con certeza que antes de ser cristiano, aún así, la fidelidad de Dios fue grande sobre mi vida. Yo le doy gracias a Dios. Y ya después de cristiano, ¿verdad? Ya a mis 18 años, el Señor me rescató hasta la fecha. Puedo decir que en las diferentes etapas, en los momentos difíciles, en los momentos de escasez, en los momentos alegres, de tristeza o lo que sea, puedo decir una cosa: Dios ha sido fiel, ¿verdad? Gracias por su fidelidad de nuestro Dios. Entonces aquí la palabra de Dios dice que la fidelidad de Dios es, ¿de qué, hermanos? De generación en generación, ¿verdad? Quiere decir que si nosotros como padres de familia en ese aspecto podemos enseñar a nuestros hijos el temor de Dios y decirles que Dios ha sido fiel. Por ejemplo, dice ella, allá estaba leyendo, y dice que en los estatutos que Dios le dio a Moisés, en una parte hay un versículo que no lo recuerdo porque nada más lo leí así rápido, pero dice allá en el Antiguo Testamento que Dios le dijo a Moisés: haz estas cosas y le vas a enseñar a tus hijos cuando ellos crezcan. Le vas a enseñar, esto, hijo, lo estamos haciendo por lo que Dios hizo en nuestras vidas. O sea, lo que estaba diciendo Dios, enséñales a recordar que yo fui fiel con ustedes. Para que los hijos también puedan entender en el futuro, cuando ya estén grandes y que Dios quiera usarlos tal vez en alguna área, en algún ministerio, o quizá Dios los llame para su servicio y puedan ir a predicar a otros lugares, puedan recordar también ellos: mis padres me enseñaron que Dios había sido fieles con ellos, y puedo decir que también en mi vida Dios ha sido fiel. O sea, dice ella, de generación en generación. Esa es su fidelidad, ¿verdad? Entonces, resalte ahí esa palabra, generación en generación. Vamos a Salmo 89, por favor, dale unas vueltitas. Salmos 89, por favor. Y vamos a ir al versículo 1. Salmo 89, 1. Vamos a resaltar otra palabra. Recuerde, acá dice de generación en generación. Así es la fidelidad de nuestro Dios. 89 de Salmo, verso 1. La misericordia de Jehová cantaré perpetuamente. Dice, de generación en generación. Otra vez, dice, haré notoria. Quiero que resalte esa palabra, ahorita vamos a decir algo. Haré notoria tu fidelidad con mi boca. Dice, haré notoria. ¿Qué es esa palabra de notoria? Voy a resaltar. Pues cuando usted agarra, por ejemplo, en su Biblia, y usted le cae de bendición algún pasaje que está leyendo, o en alguna lectura, en una predicación, o simplemente en su lectura diaria, usted dice, qué bonito pasaje. Usted agarra un marcador de ese fosforescente verde o azul, del color que le guste, y usted subraya, los marca esos textos, ¿verdad? Y quedan ahí, ya coloreados en la Biblia, de tal manera que cuando usted está buscando algún otro pasaje, ya después de tiempo, y usted se topa con eso, ¿qué hace, hermanos, ese marcador? Resalta, ¿verdad? Hace más notoria, esa es la palabra. La palabra dice, haré notoria, voy a resaltar la fidelidad de Dios. ¿Con qué? Con mi boca. Quiere decir que tenemos que dar también testimonio, les decía ahorita, de la fidelidad de nuestro Dios. Entonces, la Biblia dice que la fidelidad de Dios es de generación en generación. Aquí dice que vamos a hacer notoria con nuestra boca, con nuestro testimonio, y también la Biblia resalta otra palabra. Por favor, quiero que vaya a Salmos 36 y versículo 5. Dele vuelta más atrásito ahí mismo en Salmos. Estoy tomando de una vez todos los textos de Salmos, que ya no vamos a leer Salmos más que este pasaje. Salmo capítulo 36 y el versículo 5. Vamos a resaltar otra palabra, por favor. Dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes.
Tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Quiere decir, hermanos, en pocas palabras, que la misericordia de Dios es tan grande, ¿verdad? Pero tan grande que tal vez usted y yo nunca podríamos describir la fidelidad de nuestro Dios. Hasta las nubes, imagínense. En otras palabras, la fidelidad de Dios es eterna, hermanos, ¿verdad? No tiene fin. El hecho de que usted diga, de aquí a las nubes, y usted mira las nubes aquí como si las pudiéramos casi palpar, subirnos a una escalera y palpar. No, hermanos. De hecho, usted ha ido en un avión, los que han viajado en avión, y usted va en el avión y de repente se mete el avión entre las nubes y queda después de las nubes. Déjenme decir una cosa, después de las nubes, ¿qué hay? Todavía sigue el espacio, ¿verdad? Entonces, cuando la Biblia dice hasta las nubes, no quiere decir nada más que ahí llega la fidelidad de Dios. No, hermanos, es solamente, ¿verdad?, una fraseología que Dios usa, pero en realidad detrás de las nubes sigue lo infinito, hermanos. Así es la fidelidad de nuestro Dios. Entonces, la Biblia resalta la fidelidad como de generación en generación. Luego dice la Biblia que haremos notoria, es decir, resaltar la fidelidad con nuestra boca. Debemos de hablar acerca de la fidelidad de nuestro Dios. Yo me recuerdo, mis abuelos aún, que uno de ellos no era cristiano meramente, solo mi abuelita, por parte de mi papá. Ella sí conocía a Dios y ella iba a la iglesia allá en el rancho. Y yo puedo siempre recordar algunas palabras de mi abuelita. Decía, cuando estábamos con ella, decía, acuérdense de que siempre debemos honrar a Dios. ¿Qué estaba diciendo ella? Porque Dios había sido fiel en su vida. Y ella daba testimonio con su boca. Eso era hacer notoria la fidelidad de nuestro Dios. Entonces, no solamente, hermanos, con nuestros hechos, sino también publicar su fidelidad. Si alguien a mí me preguntara, yo con todo gusto, ¿verdad?, puedo abrir mi boca y puedo decirle, claro que sí. Yo le puedo enseñar que Dios ha sido fiel en mi vida. Y yo puedo mostrar algunos pasajes, ¿verdad? Aparte de esto, yo puedo mostrarle que Dios ha sido fiel en todos los aspectos de nuestras vidas. ¿Ha pasado situación difícil, alguna enfermedad incurable? Hay muchos que se han levantado. Y no porque el doctor haya sido bueno, ha sido porque Dios fue fiel. Ha sido porque Dios fue bueno en la vida de esa persona. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Que no se les olvide, hermanos, que Dios, nuestro Dios, siempre será fiel y su fidelidad es eterna, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Muy bien, vamos a corroborar, hermanos, algunos otros pasajes. En el libro de Éxodo, quiero que usted vea ese pasaje, aunque no meramente, y le voy a decir desde ahorita, no meramente usted va a encontrar la palabra fidelidad, pero va a encontrar palabras, o la misma historia nos dejará ver que Dios sí fue fiel en el pueblo de Dios. Dice aquí en Éxodo capítulo 13, si usted me ayuda por favor, Éxodo capítulo 13, miren lo que dice la palabra del Señor. Éxodo 13, verso 21 y 22. Para que usted entienda, está hablando cuando Faraón dejó ir al pueblo, así dice en el principio del capítulo 13. Dice que Faraón dejó ir al pueblo de Dios. Entonces ellos salieron y se iban a adentrar en lo que ya era su caminar por el desierto, ¿verdad? De hecho, Dios dice que Dios los hizo rodear, que la tierra creo que era de los filisteos, porque ellos estaban en guerra, y dijo Dios, bueno, para que el pueblo no vea que están en guerra y todo eso, se desanima y se va a regresar a Egipto otra vez. Entonces Dios los hizo rodear ese lugar y los adentró ya en su peregrinar, ¿verdad?, por el desierto. Cuando Dios los mete al desierto, hermanos, ahí es donde quiero resaltar estos versículos. Mire cómo los guiaba el Señor, y lo hemos visto en algunas ocasiones. Verso 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día
en una columna de nube, quiero que note eso, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Versículo 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Quiero que note, nunca se apartó. ¿Alguien alguna vez preguntaba, no a mí directamente, pero había una pregunta? Si Dios hizo la columna de nube para ir de día y la columna de fuego, de nube de fuego, para ir de noche, porque así dice la Biblia, para que ellos, dice la última parte del versículo 21, léalo, para que anduviesen de día y de noche. Y la pregunta de la persona que dijo, entonces hermano, ¿nunca descansaron? Le preguntaron a otro hermano, pero ya ve que uno escucha, ¿verdad? Entonces hermano, ¿el pueblo de Dios nunca descansó? ¿Ustedes qué piensan? Recuerde que cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, ¿verdad? Iban niños, llevaban sus familias, las mujeres. Entonces considero yo, hermanos, que sí hubo un tiempo donde ellos, lógicamente, tenían que descansar, pues se cansaban, ¿no? Entonces mi respuesta, aunque no me la pidieron a mí, pero mi respuesta, yo me quedé pensando en la pregunta. Yo digo, sí, yo creo que sí descansaban. Lógico. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que Dios utilizó la nube, la columna de nube de día y la columna de fuego de noche, para que anduviesen todo de día y de noche? Bueno, estaba diciendo, ¿verdad?, que su fidelidad los iba a acompañar todo el tiempo. ¿Qué dice el versículo 22, hermanos? Nunca se apartó de ellos. Las columnas, tanto de día, la nube de día y la columna de fuego, ¿verdad?, de noche. Pero yo pienso que sí tenían sus tiempos de descanso. Ahora, quiero que note algo aquí, que no dice la Biblia y que tampoco yo estoy declarando que así era, no. Pero vamos a pensar y analizar un poquito este punto. Considerando yo sí considero que descansaba el pueblo. Supongamos que avanzaban todo el día, descansaban en la noche, ya atardeciendo, pues ya iba la columna de fuego por ahí, descansaban. Vuelvo a repetir, queridas personas que nos están viendo, hermanos, no estoy diciendo que así fue, estoy suponiendo, ¿verdad? En mi pensar como humano, puedo pensar, si ellos descansaban durante la noche, lógicamente de todo el recorrido que habían hecho, ¿qué pasaba con la nube de fuego? Porque los egipcios, hermanos, ya casi estaban saliendo, porque acuérdense que Faraón, ¿verdad?, se retractó, dijo, no, pero ¿cómo es que dejé ir? Y se arrepintió, entonces preparó a su ejército para ir a buscar a los israelitas y regresarlos, ¿verdad? Porque finalmente se arrepintió, entonces preparó a todo su ejército para ir tras de ellos. Entonces, supongamos que ya el ejército de Faraón ya salió, ya están en persecución, el pueblo ya avanzó una cierta distancia, pero ahora están descansando, pero descansaron durante la noche, supongamos. ¿Qué pasaría con la nube de fuego? Como Dios es Dios, yo considero que con su poder simplemente hágale cuenta como el foco. Dios hacía que la columna de fuego, ¿verdad?, como que se apagaba. ¿Para qué? Para no dar indicios de dónde estaba su pueblo, para que el ejército egipcio se desorientara y no supiera, oye, ya no estamos viendo eso, porque en cierta manera me imagino que ellos se guiaban con allá va, mira, allá está la columna de fuego, y vamos, y se guiaban ellos en cierta manera. Pero cuando el pueblo de Dios reposaba, me imagino descansaba, lógicamente, yo considero en mi pensar que Dios de alguna manera apagaba esa columna, ¿verdad?,
Y una vez que el pueblo ya estaba listo para avanzar, Dios lo sabía. Dios otra vez como que empezaba, ¿verdad?, a encender esa columna, hermanos, y entonces el pueblo podía seguir avanzando. Es así como yo considero. Entonces ahí podemos deducir algo. Dios fue fiel con su pueblo y Dios les permitió avanzar. Y la Biblia dice en el versículo 22, y nunca se apartó de ellos. ¿Sabe cómo se llama eso? Fidelidad de Dios. Qué bueno, hermanos. Así es como nuestro Dios trabaja, ¿verdad? A favor de su pueblo, desde luego. Muy bien. Entonces, hermanos, considerando ese versículo, ese pasaje, entendemos que Dios de alguna manera hizo algo en los reposos que tuvo su pueblo, y Dios simplemente fue fiel, cuando dice la Biblia que nunca se apartó de ellos. Consideramos otro pasaje, por favor. Quiero que vaya a Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones, por favor. Antes de Ezequiel, por allá, hermanos. Isaías, luego sigue Jeremías. Estoy mencionando los libros por algunos hermanos que todavía están aprendiendo a manejar su Biblia, ¿verdad? Isaías, Jeremías y luego sigue Lamentaciones. Ahí es donde vamos a estar. Capítulo 3, versos 22 y 23. Mire también estas palabras, hermanos, que nos fortalecen, que nos enseñan que la fidelidad de nuestro Dios es grande. Dice ella, de generación en generación, es eterna y que haremos notoria con nuestras bocas. Dice Lamentaciones capítulo 3, si ya lo tienen, por favor, quiero compartir. Versículos 22 y 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Escuche, grande es tu fidelidad. Acabo de leer un escrito que puso una hermana, lo compartió. Y el escrito dice, un gran predicador, Spurgeon, dice él, nadie de nosotros, dice Spurgeon, como humanos, ¿verdad? Nadie de nosotros merece haber sido perdonado. Nadie en la vida merece el perdón. Todos somos pecadores, somos culpables. Somos condenados al juicio eterno, al mismo infierno. Pero hemos sido revestidos por la gracia, por la fidelidad de Dios, decía él. Dice Spurgeon, dice, ¿cómo me gustaría? Porque muchos, dice él, dice que muchos cristianos abusan de esto. Dice, pero ¿cómo me gustaría de esos cristianos quitarles, ¿verdad? Ese atuendo, o sea, la vestimenta, ese atuendo de la protección de la fidelidad de Dios, quedarían al descubierto y serían dignos, merecedores de ir al infierno. Pero qué bueno que Dios ha sido fiel. Así lo creemos, hermanos. Eso se llama fidelidad de Dios, ¿no? ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Nadie merecemos. Dice, por la misericordia de Dios no hemos sido, ¿qué, hermanos? Consumidos. Usted y yo, según nuestros actos, ya deberíamos de haber muerto, hermanos. Ya no deberíamos de estar aquí. ¿Sabe por qué estamos aquí, queridos hermanos en casa? ¿Sabe por qué estamos aquí? Porque Dios es fiel. Pero ¿cuántas veces hemos defraudado a Dios? Le hemos fallado. Le hemos dado mal testimonio. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Grande, dice ella, es su fidelidad. Por eso es que estamos aquí. Que el Señor nos ayude, hermanos, a permanecer fieles al Señor y considerar su fidelidad en todo tiempo. Grande, dice la Biblia, es su fidelidad. Vamos a ver 2 de Timoteo, capítulo 2, por favor. Nada más tenemos 2 pasajes y terminamos, hermanos. Algo práctico que quede en nuestros corazones, ¿verdad? Desde luego, yo me incluyo porque el Señor también me fortalece a través de su palabra. 2 de Timoteo, por favor, capítulo 2. Vamos a ver ahí, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, vamos a ver el versículo 13. Pasaje conocido.
pero creo que, hermanos, que nuevamente será una bendición leerlo. Dice así, ¿ya lo tienen? 2 de Timoteo 2:13, dice, si fuéramos infieles, Él, Dios, permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Note otra vez, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Quiero decir una cosa, hermanos. Esto no es una licencia para el pecado. ¿Entendieron? Esto no es una licencia para, entonces como si fuera, si la regamos, si nos equivocamos, si damos mal testimonio, ¿qué importa? Dios seguirá siendo fiel. Si cualquier cristiano, está hablando de los cristianos, pensara de esa manera, en que usted puede hacer lo que se le dé su gana, en que usted puede pecar deliberadamente, en que usted puede seguir en a escondidas en sus borracheras, que no debería. Si un cristiano, si ha sido nueva criatura, entonces ya tiene que haber dejado, pero hay muchos que todavía de vez en cuando se escapan para seguir en sus vicios, en sus pecados. Si usted piensa de esa manera, en que, pues si yo he sido infiel, pero de qué bueno que Dios seguirá siendo fiel. Le digo, no es una licencia para el pecado. Cualquiera que piense así pensará neciamente, será un necio. Y Dios dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has juntado, ¿de quién será? Recuérdalo. Entonces, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, dice la Biblia en Hebreos, ¿verdad? Entonces, esas son alertas, ¿verdad? Esas son intermitentes que nos dicen, cuidado, cuidado. Pero si estamos haciendo la voluntad de Dios y por alguna razón caemos, por alguna razón nos resbalamos, damos algún mal testimonio, pero en ese momento reconocemos y reaccionamos y decimos, Señor, perdóname, Señor, no quise hacer eso. Entonces ahí es cuando dice Dios, no te preocupes, no te preocupes. Yo sé que no quisiste hacerlo y estás pidiendo perdón, no te preocupes. Ahí está mi palabra. Si fuéramos infieles, no te preocupes, yo seguiré siendo fiel en tu vida. Pero de esa manera es cuando Dios trabaja. Pero no está dando a entender que es una licencia, vuelvo a repetirlo, para el pecado. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Pero dentro de la fidelidad de Dios, claro que sí, encontramos el perdón genuino, un arrepentimiento sincero, recuerden, ¿verdad? Así es la fidelidad de nuestro Dios. Y por último, hermanos, quiero compartir en el libro de Daniel, por favor, Daniel capítulo 6. Lea por favor allá. Después de Ezequiel, vamos a ver ahí en Daniel capítulo, ¿qué les dije? 6. Pero ¿sabe qué? Vamos a regresar primero al capítulo 1, en el libro de Daniel capítulo 1, discúlpeme. Vamos a leer primero ahí y luego vamos a ir al capítulo 6 después. Pero quiero que usted considere este pasaje también, creo yo, conocido por la mayoría de los cristianos. Quiero ver aquí, hermanos, esta historia tan hermosa. Daniel capítulo 1, versículo 8. Y Daniel, para que usted pueda entender, présteme atención. Nabucodonosor, un rey que había llegado allá a Babilonia, ¿verdad? Tenía sitiada la ciudad de Jerusalén. Entonces llega, y dice la Biblia, hermanos, que Nabucodonosor quiso traer, le dijo a uno de sus encargados, al sátrapa, ¿verdad? Así se le llamaba. Dice, tráeme de los hijos de Israel, tráeme a unos jóvenes que sean inteligentes, ¿verdad? Que sean en ciencia y todo, que sean sabios y todo. Quiero que traigan unos cuantos jóvenes. Bueno, trajeron a unos jóvenes, entre ellos estaba Daniel y sus compañeros, ¿se acuerdan? ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? Que el rey dijo a estos jóvenes, ya que se los trajeron, dijo, bueno, ahora hay que darles de las mejores comidas, de las que como yo, de los mejores vinos y todo eso. Y aquí viene la historia interesante. Dice la Biblia que Daniel, cuando yo que les iban a servir todo esto, dijo a Daniel, no, yo no quiero comer de eso, ¿verdad? Acuérdense que Daniel era un siervo, era un joven que servía a Dios. Mira el versículo 8, ahora lo va a entender. Y Daniel propuso en su corazón
no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Si usted sigue leyendo, dice que Daniel le dijo al encargado, mira, no, nosotros no queremos. Entonces el encargado le dice, oye Daniel, pero es que al final del tiempo, porque los iban a alimentar un cierto tiempo, al final del tiempo, ustedes van a estar todos desnutridos y entonces el rey me va a castigar a mí porque no les alimenté. Dice Daniel, no te preocupes, a nosotros tráenos legumbres, ¿verdad? Tráenos, ¿cómo se dice? Vegetales o algo así, ¿no? Tráenos legumbres, frutita y todo eso. Dice, y no te preocupes, no queremos vino tampoco de ese ni nada. O sea, tráenos a nosotros puras legumbres y con eso estamos. Y entonces nos vas a notar. Y efectivamente dice la Biblia que al final del tiempo, cuando se le presentaron al rey, dice la Biblia que estos jóvenes estaban más fuertes que los que habían comido la comida del rey, ¿verdad? Entonces, ahí damos un testimonio acerca de la fidelidad de Dios, hermanos. Cómo Dios, podemos decirlo, con unas ciertas legumbres, puso a prueba a estos jóvenes delante del rey y le dio a entender que cuando se sirve a Dios, hermanos, cuando se sirve a Dios, Dios puede utilizar aún hasta la comida, ¿verdad? Para dar testimonio de la fidelidad de Él. Cómo Dios preparó corporalmente, podemos decirlo, físicamente a estos jóvenes y los presentaron ante el rey como unos jóvenes bien fuertes, ¿verdad? No sé, no dice la Biblia, pero a lo mejor hasta musculosos, ¿verdad? Bien preparados físicamente, mirando al rey cara a cara y el rey mirándolos a ellos diciendo, estos jóvenes se ven pero bien fuertes. Y los demás no quisieron mi comida. Sí, rey, ellos fueron los que comieron tu comida, estos no. Estos fueron los que me pidieron legumbres. La fidelidad de Dios se deja ver, hermanos, aún a través de eso. Dice, qué bonito, ¿verdad? Entonces, ahí vemos el primer pasaje de Daniel. Estamos hablando de Daniel. Ahora vaya al capítulo 6. Ahí es donde quiero llevarlos, por favor. Daniel capítulo 6. Miren lo que dice. Daniel capítulo 6. Y vamos a ver el versículo 16. Présteme atención, ahorita vamos a leerlo para que usted también pueda entender. Acuérdese que aquí, el rey, ahora, quiero hacer una aclaración, hermanos. En el libro de Daniel capítulo 1 está el rey Nabucodonosor, quien les mandó que bebida y todo eso, ¿no? Se llamaba Nabucodonosor. Daniel sigue ahí, ¿verdad? Y hay otro tiempo, hay un cambio de rey, y ahora ya no es Nabucodonosor, porque no quiero que usted malentienda. Ahora aquí, en el capítulo 6, está un rey que se llama Darío, ya no es Nabucodonosor, está un rey que se llama Darío. Usted lo puede leer ahí un poquito antes del versículo que le di, del 16, usted puede leer, no sé, como del 10 en adelante, y ahí habla acerca de Darío. Y hay unos hombres que acusaron falsamente, él había mandado construir una estatua de oro, ¿se acuerdan? Y entonces, dijo, bueno, todos tienen que adorarla. Entonces hubo algunos que acusaron a Daniel y dijeron, es que no lo está adorando, rey. Y entonces el rey se enoja, y ahí es donde vamos a leer. Mire, pero acuérdense, no era el mismo Nabucodonosor, ahora era el rey Darío. Versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿qué, hermanos? Te libre, te libre. No lo voy a leer todo, pero usted siga leyendo después y va a encontrar, ¿verdad?, que dice la Biblia que cuando se cumplió el tiempo, vino el rey al foso y dijo, casi no quería abrir, porque cuando echaron a Daniel en el foso de los leones, la Biblia dice, hermanos, que le pusieron una gran piedra al pozo,
no había salida, no había manera, una piedra tan pesada que Daniel, aún que no la podía alcanzar, pero aún que si lo hubiera podido alcanzar, no lo hubiera podido mover porque era demasiado pesado. Entonces estaba literalmente atrapado entre los leones, acusado falsamente. ¿Y qué dice ella, hermanos? Si usted lee, dice ella que vino un ángel del cielo enviado por Dios, que Dios mandó a un ángel para que tapara la boca de los leones. De tal manera que Daniel no sufrió ningún daño. Cuando el rey viene y dice, quiten la piedra, quiero ver qué pasó. Yo creo que ni se quería asomar. Pero cuando escuchó la voz de Daniel, se alegró, dice la Biblia que se alegró. Y entonces quitaron la piedra rápido y el rey le habló, Daniel, sí, señor, aquí estoy. Dice la Biblia que se alegró tanto el rey, hermanos, ¿verdad? Vamos a ir a un punto, pero espérame tantito. Lo mandan sacar y entonces el rey se da cuenta que Daniel tenía toda la razón. El rey se da cuenta que Daniel efectivamente servía a un Dios fiel. Y agarran a aquellos hombres que acusaron a Daniel y los arrojan al foso. Dice la Biblia, hermanos, que todavía ni siquiera llegaban al fondo del foso cuando los leones los habían despedazado. Imagínense. Entonces, ahí viene lo importante y con esto termino. Dice la Biblia, hermanos, dice la Biblia que el rey se emocionó de escuchar a Daniel, que hizo algo interesante y eso es a lo que quiero llegar. Iglesia, hermanos, quiero que notemos esta gran verdad. Lea por favor en el versículo 26. Una vez que lo sacaron del foso y todo, mira lo que hizo el rey, hermanos. Y este era el rey terrenal, tenía la autoridad sobre la ciudad, sobre el pueblo. Mira lo que dice el versículo 26. De parte mía, dice Darío, el rey, es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio, dice, de mi reino, todos teman, escuche, y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. ¿A qué le recuerdan esas palabras? Permanece por todos los siglos. La fidelidad de Dios es de generación en generación, ¿se acuerdan? Y su reino no será jamás destruido, y su dominio, dice, perdurará, gloria a Dios, hermanos, hasta el fin. Yo, el rey Darío, doy una orden, que todos aquí teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque su reino será para siempre, ¿verdad? Y esa es mi orden. Declaro ahorita que todos tengan que servir al Dios de Daniel, incluyéndolo a él, que recibió el testimonio. Entonces, Daniel servía a un Dios, hermanos, que fue fiel, que lo libró, que lo ayudó, y que aparte de eso, hasta dio testimonio para toda una nación, y toda la nación, por mandato del rey Darío, hermanos, cayeron rendidos, ¿verdad?, en reverencia y en servicio a un Dios que ellos no creían, pero que ahora estaban creyendo y tenían que servirle por el resto de sus vidas. Gloria a Dios, porque la fidelidad de Dios es para siempre, hermanos. Esperamos que hayan recibido bendición y recuerden, hermanos, así como Dios ha sido fiel en nuestras vidas, nosotros también tenemos que ser fieles a Dios, ¿verdad? Yo espero que estemos anhelando el regresar a la iglesia y poder compartir más ampliamente la palabra del Señor. Gracias por todos ustedes, hermanos, que han prestado sus hogares para poder tener servicios durante la semana, entre semana, ¿verdad? Gracias por esa disposición, por ese buen corazón, porque ahí me dejan ver a mí que ustedes también quieren ser fieles a Dios, así como Él lo ha hecho con nuestras vidas. Gracias, hermanos, y gracias por todos aquellos que han permanecido preguntando, pastor, ¿cuándo vamos a regresar a la iglesia? ¿Cuándo vamos a tener otra vez los servicios todos juntos y todo eso? Qué bueno, hermanos, qué bueno, porque eso me demuestra que realmente queremos seguir siendo fieles también a nuestro Dios. Que Dios los bendiga, hermanos, y pasen un excelente fin de semana. Gracias.